Bien, hermanos, leemos una vez más en la palabra del Señor. Leo por ustedes en Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice de la siguiente forma: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con la ayuda del Señor, hermanos, hoy continuamos con nuestra serie sobre la piedad cristiana. Hemos visto ya varias cosas, hemos considerado desde el significado mismo, el propósito, el origen, dónde es que aprendemos la piedad, ¿no? Los dos lugares que el Señor ha designado para que los creyentes puedan ser nutridos en la enseñanza de la doctrina cristiana, tanto en la iglesia como en el hogar. Y la semana pasada justamente habíamos visto que todas esas enseñanzas que recibimos en la iglesia y en el hogar deben ser puestas en práctica en algunos lugares externos, porque no vivimos todo el tiempo en estas cuatro paredes o no estamos todo el tiempo en nuestros hogares, sino que salimos, tenemos comunicación con personas que no son creyentes o también con otros creyentes. Y la semana pasada ya habíamos visto una de las relaciones que generalmente todos tenemos diariamente, que es en el trabajo, ¿no? Y justamente meditábamos en cómo es que un creyente piadoso debe ser como empleado y cómo un creyente piadoso debe ser como jefe o empleador, ¿no? Vimos términos bastante prácticos también y honestamente, hermanos, esta semana que ha transcurrido me gustaría hacer esa pregunta: ¿cómo les ha ido en el trabajo? ¿Cómo es que se han podido desenvolver? ¿Han podido tal vez aplicar algo de lo que hemos podido escuchar la semana pasada? Si es así, amados hermanos, que el Señor sea glorificado por medio de ello. Si no es así, que el Señor nos corrija y que realmente podamos venir a esas sendas que el Señor nos llama de piedad. Pero en esta tarde, que tengo que comunicarles, es nuestro penúltimo sermón. La próxima semana terminamos nuestra serie. En este penúltimo sermón de la serie, vamos a tratar de una forma introductoria, y eso quiero dejar bien en claro desde el inicio, ¿sí? Vamos a hablar de una forma introductoria de un tema que es muy extenso, hermanos, que es debatido hasta el día de hoy, pero que es claro en las Escrituras, es extenso. Por eso vamos a ver simplemente una introducción y obviamente aplicaciones concretas para nuestras vidas con respecto a la piedad y el gobierno civil. El sermón de esta tarde titula La piedad y el gobierno civil, ¿sí? Bien, brevemente, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta tarde? Esta frase doctrinal puede resumir lo que vamos a revisar. La piedad del creyente y el gobierno civil se manifiesta en el sometimiento a las autoridades impuestas por Dios para la gloria de su santo nombre. Un creyente piadoso honrará a sus gobernantes y pagará sus impuestos para el sostén del gobierno y el bien común. Esa es la doctrina a la cual vamos a meditar en esta tarde a la luz de unos textos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, un texto por excelencia para poder meditar en esta tarde con respecto a nuestro comportamiento a las autoridades civiles. Les pediría que me acompañen a Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13. Y vamos a leer 7 versículos de Romanos capítulo 13. Así dice la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra.
Hasta ahí nuestra lectura, en la cual vamos a meditar esta tarde brevemente, hermanos. Y bueno, no quiero extenderme mucho del contexto, ¿sí? Pero esta carta, ¿sí?, fue escrita por el apóstol Pablo en una época bastante conflictiva, vamos a llamarla así, socialmente y políticamente, ¿sí? La realidad que vivía la iglesia, en pocos años, Nerón iba a ir con todo contra la iglesia. Y en esta época, cuando esta carta fue escrita, Nerón era emperador romano. Si ustedes se dan tiempo en esta tarde, después del servicio, averigüen. Hay bastantes videos informativos acerca de Nerón. ¿Quién era Nerón? ¿Qué clase de individuo ha sido él? Y es él el que estaba como emperador, como autócrata. Sabemos que el Imperio Romano no era demócrata, era autócrata. Los emperadores eran prácticamente divinizados, ¿no? Era como, lo vamos a llamar como en esta época está procediendo Corea del Norte, ¿no? Llevar al culto de la persona al que está a la cabeza. Pues así era. Y habíamos hablado acerca de la palabra curios, ¿verdad? Que era netamente para el emperador, para el César, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual está escrita esta carta. Entonces, eso, hermanos, ya desde entrada a los cristianos en la actualidad nos deja con un pensamiento bastante amplio. Y tenemos que ser muy cuidadosos al dirigirnos en estos versículos, ¿sí? Por eso, hoy vamos a ver simplemente de una forma introductoria, pero que nos va a ayudar a poder centrarnos en cuanto a la piedad y el gobierno civil. Es decir, lo que aprendemos nosotros, ¿no?, en la palabra del Señor y cómo tenemos que practicar lo que aprendemos en cuanto al gobierno civil que el Señor ha establecido, como vamos a ver el día de hoy. Entonces, quiero comenzar con el primer encabezado esta tarde, el cual lo vamos a denominar la razón bíblica del sometimiento al magistrado civil. Entonces, hemos visto hasta el día de hoy que el cristiano tiene diferentes esferas de movimiento, ¿no? Las clasificaciones de las esferas han variado según los hermanos con el tiempo. Pero si nosotros nos vamos a nuestra experiencia, ¿sí?, en la actualidad, ¿qué es lo que nos encontramos? Lo primero, desde que nacemos tenemos un hogar. Hemos hablado de la piedad en el hogar, ¿no? Cómo debe ser. Luego, hemos visto cómo tiene que ser luego la piedad en un entorno del cual nosotros tenemos la remuneración económica mensual, ¿no?, o quincenal, qué sé yo, y cómo debemos sobrellevarlo. En nuestro último sermón de la próxima semana ya nos vamos a adentrar de forma más específica a puntos más sociales, ¿sí? La salud, la educación, cómo tiene que ser el cristiano con respecto a cada una de esas áreas. Pero no me corresponde hablar todavía de eso sin antes hablar bajo qué el Señor ha establecido todos estos, lo vamos a llamar así, ministerios nacionales, ¿no? Entonces primero vamos a hablar del gobierno y qué es lo que dice la palabra del Señor con respecto al gobierno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la razón bíblica del sometimiento? Y recuerden que hace 2 sermones ya hemos comenzado con esta palabra, ¿no? Que el principio de la piedad misma es el sometimiento. Pero ¿el sometimiento a quién? Al Señor, al bendito Dios revelado en las Escrituras, ¿sí? Y este caso no es la excepción, hermanos, ¿sí? Romanos 13:1 dice, sométase toda persona, y esa palabra toda persona en el original es la palabra psuje, que significa todo ser. Es decir, no está hablando solo de los creyentes, está hablando de todos los seres humanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ah, bueno, aquí hay autoridades superiores, perfecto. Ahora, ¿de qué tipo de autoridades se está refiriendo? Claramente en el contexto después de lo que hemos leído, pues se está refiriendo al contexto civil, ¿no? No se está refiriendo al contexto eclesial, ¿sí? Y dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ah, entonces, como vamos a ver en un momento más, tanto en la iglesia como en las naciones, hermanos,
Las autoridades son puestas ¿por quién? ¿Por el pueblo? ¿Por las elecciones? ¿Por el voto ciudadano? No, por Dios. Dios es quien establece. Dios es quien establece. ¿Sí? Ahora, alguien tal vez en el corazón podrá decir, bien, si Dios es el que establece, ¿qué me puede decir usted, hermano, cuando Stalin o Hitler subieron al poder? ¿Dios quería eso? Vamos a responder en un momento más. Entonces, el versículo 1 nos deja en claro, ¿no?, que la razón bíblica del sometimiento del cristiano piadoso al magistrado civil, ¿no?, y quiero tomar por sentado esto que hemos venido hablando bastante tiempo, ¿no?, que el cristiano piadoso es aquel que tiene el corazón regenerado, aquel que va a obedecer a su Señor, ¿no?, porque están por encima incluso de estos magistrados civiles. Entonces, quiero hablar brevemente acerca del reino de Cristo, hermanos. Del reino de Cristo. Y debemos comenzar hablando por ello. Porque aquí podemos tener bastantes disyuntivas, bastantes, tal vez, y acaloradas charlas. Por eso les digo, este tema es bastante extenso. Pero todo guarda silencio y hace como esa bonanza que cuando el Señor dijo, calla, enmudece, ¿no? Y todo ello que se estaba moviendo y todos los discípulos estaban bastante asustados, quedó quieto. Es cuando hablamos nosotros del reinado mediatorial de Cristo. ¿Qué es eso? Hermanos, quiero que entiendan el punto principal de la situación. Toda la creación, ¿sí?, todo lo visible e invisible está bajo el reinado de Cristo. Él es un monarca absoluto. ¿Sí? Cristo es monarca absoluto en su creación. Porque Él es Dios. Y en la economía divina, hermanos, dentro de la economía trinitaria, el Padre le entregó el reino al Hijo. Acabamos de leer el Salmo 2, ¿verdad? He puesto a mi rey. A ver, vamos a leer una vez más. Salmos capítulo 2. Y quiero que vean, hermanos, quiero que noten la profundidad de este salmo y cómo es que las autoridades civiles, como vamos a ver más adelante, van a dar cuentas, aunque no sean creyentes. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿No es lo que hacen? Claro, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿qué dicen? ¿Y esto no es lo que dicen las constituciones en la actualidad? Claro que sí. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos saber de este Dios. La iglesia y el Estado son dos cosas diferentes en su forma de ver, pero hoy día vamos a ver que sí son separados, pero no en su forma de ver. Para ellos, la iglesia y el Estado no tienen nada que ver. Dios no puede meterse en el Estado. El Estado es algo laico, es algo bastante neutral. ¿Pero qué dice la Escritura? Esto dicen ellos. ¿Pero qué dice el versículo 4 en adelante? El que mora en los cielos, ¿qué hará? Se reirá. Porque yo les digo, hermanos, ¿qué nación de la que está ahora en pie puede crear cosas para los ciudadanos? ¿Quién? ¿Quién puede, digamos, falta alimento en tal lugar? Bien, vamos a crearlo. De la nada, sin materia prima. ¿Alguien puede? Nadie. Nadie. Porque piensan cosas vanas, son finitos. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor. Y aquí quiero que tiemblen nuestros corazones, hermanos. ¿Por qué? Porque los va a turbar con su ira. Dice el Señor, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora, si bien nosotros podemos hablar del monte Sión, físico, donde estaba el templo,
El monte Sión, hermanos, en toda la Escritura representa la nueva Jerusalén, la nueva tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Aquel lugar donde el Señor va a reinar, como vamos a ver en un momento más. Y dice la Escritura, yo publicaré mi decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Bien, aquí claramente nosotros podemos darnos cuenta de que esta es una referencia directa a Cristo Jesús. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Y qué hará Cristo? Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, y esto es como para leerlo en televisión nacional, ¿verdad? Cuando hay esos debates políticos, hacerles recuerdo, decirles, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y escuchen, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermanos, Cristo reina sobre todo. Pero en su providencia, hermanos, el Señor mismo ha dispuesto dos esferas, o también conocido como los dos reinos. Un reino, el cual viene a ser el reino civil, el gobierno civil, el cual, como hemos visto, ¿sí? y vamos a verlo más específicamente en un momento, es determinado por Dios. Y el gobierno eclesial, ¿sí? que también es determinado por Dios. Nuestro amado hermano ya nos ha expuesto acerca en la serie de la iglesia cómo es que se organiza la iglesia, las llaves del reino que están dispuestas para la iglesia, ¿no? Pero el Señor también en su providencia ha permitido y ha designado que haya otra esfera de movimiento, ¿sí? Entonces, quiero dejar en claro que el Señor Jesucristo no es que solamente reina en la iglesia, sino reina en todo, como acabamos de leer, todo. Entonces, estas dos esferas que están en este mundo en la actualidad, están gobernadas por Él, ¿sí? Están gobernadas por Él. Nada se escapa de su mano, nada, hermanos, nada. Ahora, hay que dejar en claro, hermanos, de que tanto en este lado, en el aspecto eclesial, aquellos que están en el ministerio van a dar cuentas de lo que están haciendo, ¿sí? Van a dar cuentas a Dios de lo que están haciendo. ¿Y qué creen? ¿Creen que los de este lado simplemente va a ser así nomás? No, van a dar cuentas a Dios. Aún sean incrédulos, peor todavía, peor para ellos, ¿sí? Ellos están, por decirlo así, están administrando lo que Dios les ha permitido que administren. Ahora, brevemente me gustaría hablar de la iglesia y el Estado. Hay tres posiciones en cuanto a iglesia y Estado. La primera postura es la iglesia y Estado fusionadas, ¿sí? Y un claro ejemplo, hermanos, es el papismo, la Iglesia Católica Romana, ¿sí? ¿En qué sentido? En que ellos han invadido, por decirlo así, ¿no? Han invadido lo que vendría a ser la esfera civil. Ellos determinan muchas cosas en la esfera civil. Ustedes saben que nuestra nación ha nacido a la independencia en el año 1825. En noviembre de 1826 ha sido la Asamblea Constituyente, ¿sí? En la cual, en el título 1, artículo 4, dictaminaba lo siguiente: de que la religión oficial de esta tierra era la religión católico, apostólica y romana, excluyendo cualquier tipo de credo, y comprometidos a hacer respetar la religión oficial de la República de Bolivia. Así era.
Años después, y con esto quiero simplemente quedarme ahí porque vamos a hablar más adelante de eso, pero ahí quiero que vean cómo se entrometía, ¿sí?, la iglesia con el Estado y se fusionaban. Hermanos, la iglesia no está llamada a conquistar la casa presidencial y volverla una iglesia. No, porque son dos esferas diferentes. Las llaves del reino, ¿sí?, que nuestro hermano ya nos ha explicado, le han sido designadas a la iglesia, no le han sido designadas al magistrado civil. Al magistrado civil, como vamos a ver en un momento, se le ha sido designado ¿qué? La espada. La espada. Y vamos a ver eso, ¿qué es? ¿Sí? Entonces, la primera forma de iglesia y Estado, ambas fusionadas. Y obviamente hay algunos hermanos que insisten hasta ahora que se debe volver a la forma en la cual nosotros vemos en el pueblo de Israel, que nuestras naciones sean como el pueblo de Israel. Pueblo, ni siquiera el pueblo de Israel era así, hermanos. Si ustedes analizan el Antiguo Testamento y encuentran cómo, si bien la teocracia estaba puesta en Israel, el rey no hacía lo que los sacerdotes hacían. Al rey no le estaba permitido ir y ofrecer sacrificios o entrarse al templo. No. ¿Quieren ver un caso de un gran rey que ha gobernado casi 50 años y murió por desobedecer esto? Acompáñenme a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26 y versículo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Así dice la palabra del Señor. Hablando del rey Usías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Entonces, no es una opción bíblica, hermanos, fusionar la iglesia y el Estado. ¿Sí? Ni siquiera en el antiguo Israel era así. El Señor ha dispuesto dos esferas de movimiento, en las cuales, no se olviden, Cristo es el Rey. Cristo es el que designa. La otra postura es la iglesia y el Estado separadas radicalmente, que no tienen nada que ver. Y creo que esta es la postura la cual la mayoría de los cristianos evangélicos en la actualidad tienen, en la cual el cristiano no tiene ni siquiera que hablar, ni siquiera que opinar, ni siquiera pensar en el tema político. Porque no es para el cristiano, dicen, eso no es para el cristiano. ¿Saben quiénes han interpuesto esto? Los anabaptistas, hermanos. No vamos a hablar de ellos en esta tarde, sino simplemente mencionarlos para que después, tal vez en el tiempo de comunión, poder hablar un poco de ellos. Pero los anabaptistas pacifistas decían: no podemos hacer nada de ese tipo de cosas malas, no, porque matar es malo, ¿no? Pero como vamos a ver, el Señor ha dictaminado al magistrado civil la espada para el orden público, ¿sí? Y la otra postura es la iglesia y Estado como los dos reinos, en la cual Cristo reina,
tanto en el Estado civil, en el gobierno civil, perdón, y en el gobierno eclesial. ¿Sí? Con esto estoy dando una breve respuesta de lo que vamos a aplicar más adelante, que el cristiano sí puede participar en el área política. Sí puede, pero vamos a ver cómo. ¿Sí? Vamos a ver cómo. Bien, hermanos, el Señor reina sobre toda la tierra, no se olviden. Si aún les quedan dudas, leamos el Salmo 47, brevemente. Así dice la palabra del Señor. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. A Él le pertenece todo, hermanos. No hay nada, no hay centímetro en esta tierra que Cristo no diga, me pertenece. ¿Sí? Él designa a los reyes, hermanos. Y aquí hace rato les decía, ¿y qué de Hitler? ¿Y qué de Stalin? ¿Qué de ellos? ¿No? Bueno, présteme atención, ¿sí? El Señor, cuando ha decretado algo desde la eternidad pasada, Él no lo va a cambiar. Quiero darles un ejemplo de un rey, el cual ha sido muy sanguinario con el pueblo judío, pero el cual el Señor lo llama su siervo. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que ser disciplinado. Acompáñenme a Isaías 45, por favor. Isaías capítulo 45, y ustedes van a dar cuenta de qué rey estoy hablando. Y fíjense qué es lo que dice de ese rey la palabra del Señor. Isaías 45, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Perdón, me estoy confundiendo. Vamos a hablar de Nabucodonosor después. Este rey ha sido utilizado por el Señor para otros fines. Proseguimos. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Si tú agarras cualquier enciclopedia universal y buscas al rey Ciro, pues lo vas a encontrar. Él nunca profesó prácticamente la ley, ¿no? Ni tampoco la religión judía. Pero aquí dice, ¿qué dice el Señor? Yo te voy a usar para los fines consiguientes, en palabras simples. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Aquí nos vamos a encontrar con el rey que les decía hace un momento, perdón. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Daniel 5, 18. Daniel 5, 18. Y dice la palabra del Señor: el Altísimo Dios, oh Rey, está hablando acá a Belsasar, hijo de Nabucodonosor. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía y a quien quería humillaba.
Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. ¿Sí? Entonces, Dios, hermanos, es soberano. Y Él va a conseguir sus fines conforme a su propósito eterno. ¿Sí? El reinado de Cristo, hermanos, es eterno. Esto es algo muy importante. ¿Sí? Porque ahorita ni Hitler, ni Stalin, ni ninguno de los dictadores, o tal vez genocidas del pasado, ¿sí?, están vivos ahora, ¿no? Pero Cristo sí, y su reino es para siempre. Daniel 7, 13 al 14. Me estoy deteniendo mucho en este primer punto porque es importante, hermanos. Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién no es? ¿Quién no puede decir que aquí se refiere a nuestro bendito Cristo? Al Hijo del Hombre, que así fue llamado en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, el reinado de Cristo, nosotros debemos entenderlo de dos formas. En primer lugar, el reinado de Cristo en la actualidad es espiritual. Él mismo dice de sus mismas palabras en Juan 18, yo leo por ustedes, Juan 18, 36, dice la palabra del Señor: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pero el reino se había acercado, dice la Escritura. El reino de Cristo, hermanos, es espiritual en la actualidad. Él reina en su iglesia y Él reina en la creación. Por eso leemos en el Salmo 2 que todos aún dicen, ¿no?, juntémonos contra Jehová y contra su ungido. Ellos piensan que no existe lo espiritual, ¿no? Y el reino en su magnificencia total, hermanos, será el reino consumado, tanto espiritual como recreado físico. Apocalipsis 11:15 nos dice acerca de ello. Dice la palabra del Señor: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Sí? Entonces, hasta acá, hermanos, espero haya quedado claro que Cristo es el que reina, que Dios es el que designa, como justamente leíamos en Romanos 13, ¿no? Leemos brevemente: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Hay alguna objeción en contra de esto? No podemos tener, porque dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sí? Entonces, acá debo hacer brevemente un énfasis al quinto mandamiento, hermanos, una vez más: honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Éxodo capítulo 20, versículo 12. ¿No? ¿Por qué utilizo ese mandamiento? Porque son nuestros superiores y debemos honrarlos. Si se han dado cuenta, más abajo dice Romanos 13: al que honra, honra. Ellos son nuestros superiores y debemos honrarlos. Ahora, hermanos, espero les haya quedado claro que el gobierno civil no es una institución creada por el hombre, no. Si bien la forma que se han dado, la república, la democracia,
las mismas dictaduras han sido impuestas por el ser humano. El gobierno civil no ha sido creado por el hombre, sino ha sido creado por Dios. Y es por ello, hermanos, que la doctrina del dominio mediatorial de Cristo debe ser practicada y vivida por los creyentes. ¿Sí? Porque una vez más, recuerden, ¿cuál era el contexto en el que Pablo les está diciendo esto a los creyentes en Roma? ¿Estaban bajo una anarquía tal vez? ¿O estaban bajo un gobierno como algunos países del norte en el que todos se abrazan, no pasa nada? No, era Nerón, hermanos. Era Nerón. Sométase, dice el apóstol Pablo. Sométase. ¿Por qué? Porque los creyentes, hermanos, y esto es lo que nos falta mucho, aceptar que todos los que están gobernando son meros, lo vamos a llamar así, suena un poco fuerte, pero es cierto, son meros lacayos del Señor, nada más, que van a dar cuentas de lo que están haciendo, claramente, ¿sí? Bien, pasemos rápidamente al segundo encabezado, la rebeldía y sus consecuencias. Romanos continúa en el versículo 2 diciendo, Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, resistir al orden impuesto por el Señor y su relación, ¿sí? lo que el Señor está mandando a hacer, quiero que noten lo siguiente. ¿Qué es lo que más destacamos en la caída del hombre? ¿Alguno se ha puesto a analizar eso? ¿Qué es lo que en esencia el hombre le estaba diciendo a Dios en el Edén? Quiero gobernarme solo. No te quiero a ti. Quiero ser autónomo. Esa ha sido la oferta de Satanás. Le dice, ¿con que Dios te ha dicho eso? ¿Es en serio? No, él sabe que cuando tú comas de ahí, no, pues vas a saber más, vas a ser como Dios. Ah, bien, entonces ya no tengo que estar subordinado a Él, ya no tengo que hacer caso al pacto de obras que me ha dicho que si lo transgredo voy a morir. No voy a morir. Hermanos, y esto que nos quede bien claro, la rebeldía, hermanos, es la esencia de la caída en el Edén, la autonomía. Obviamente vamos a ver en qué situaciones uno debe desobedecer al magistrado civil. ¿En qué situaciones? ¿Sí? Ahora, cualquier tipo de resistencia al Señor, hermanos, es pecado. Solamente les quiero traer esto a la mente. Sé que va a ser un poco incómodo, porque para mí lo es. ¿Sí? Octubre de 2019. ¿Cómo estábamos todos nosotros? ¿Sí? Creo que para muchos es un aprendizaje humillante. Con varios creyentes que tal vez podemos compartir, y creyentes que creen en el reinado mediatorial de Cristo han dicho, realmente he sido humillado por rebelarme contra el Señor. Si bien las cosas que han ido sucediendo, si bien las cosas que han ido pasando en nuestro medio, el Señor las ha dispuesto de esa forma, los creyentes tenemos que ser sabios, hermanos. Ser muy sabios. Sí, ser muy sabios. No me quiero detener más en esto. Un ejemplo muy interesante es el de Pablo, cuando es juzgado. Acompáñenme a Hechos 25, por favor. Hechos capítulo 25. Hechos 25, versículos 10 y 11. Aquí Pablo está siendo juzgado. Y Pablo dice lo siguiente: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado.
A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. No rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Hermanos, aquí vemos a un creyente, ¿sí?, que dice, júzguenme. ¿Qué de malo he hecho? ¿Qué de malo he hecho? Uno de los apóstoles del Señor, uno de sus discípulos, era Simón el Celote. Y los celotes eran como guerrilleros en su época. Y él dejó todo eso. Simón el Celote entendió que no era pues por la fuerza, sino era con el Evangelio. ¿Sí? Hay varias cosas, hermanos, que en la actualidad ignoramos y tristemente tenemos que ir corrigiendo. Y hermanos, no pensemos que si nosotros nos vamos a resistir al orden establecido por Dios, como dice aquí el apóstol Pablo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten pues acarrean condenación para sí mismos. Aquí condenación no quiere decir que van a ser lanzados al infierno, sino que van a recibir justa retribución en esta tierra. ¿Sí? O sea, van a tener consecuencias del pecado actual, ¿no? Entonces, cuando vemos a personas que quieren hacer justicia con sus propias manos y los vemos llorando ahí en las celdas policiales, uno dice, bueno, primero que te has rebelado contra Dios, porque eso dice la Escritura. Y segundo, te has rebelado contra la ley que está gobernando esta tierra, que el Señor ha dispuesto que sea esa ley. Que me gustaría de verdad poder durar un poco más este sermón para que ustedes mediten, hermanos, cómo el Señor ha permitido que esta tierra en la que nosotros vivamos pueda ser libre. Que ahorita podamos estar hablando de esto libremente aquí. A partir de 1888, recién nuestra Constitución cambia. Y dice, bueno, ahora sí es aceptado cualquier tipo de culto. Y en 1895 llegan los primeros misioneros, por decirlo así, a Bolivia. Hermanos bautistas llegan a Bolivia. ¿Y saben dónde se han reunido las primeras veces? A una cuadra de la plaza principal de Cochabamba. Nuestros contextos son muy importantes cuando tenemos que meditar en cosas como estas. Muy importantes, hermanos. Muy importantes. Entonces, tercer punto, el rol del magistrado civil. Romanos 13, 3 al 4, perdón. Porque los magistrados, dice el apóstol Pablo, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Servidor de Dios. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, segunda vez, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Sí? Hermanos, el magistrado civil, ¿sí?, el magistrado civil ha sido designado por Dios para ser el protector y defensor del bien. ¿Qué tipo de bien? Es una pregunta interesante. La Escritura dice que no hay ni uno bueno, no hay quien haga el bien. Pero aquí tengo que, hablar brevemente, no me quiero extender, hermanos. Hablemos del pacto con Noé. El Señor establece la paz. El Señor establece de que mientras haya invierno, venga todo lo que venga en esta tierra, va a seguir dando su fruto. Y el Señor hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Entonces, ¿a qué bien nos estamos refiriendo? Al bien común, hermanos. El gobierno civil está encargado del bien común. Aquello que se puede dictaminar por la gracia común que el Señor ha puesto en esta tierra. ¿Sí? Entonces, el apóstol manda a hacer lo bueno.
¿sí?, al magistrado civil, a cuidar lo que vendría a ser la vida, ¿no? Y fíjense, hermanos, cómo de bueno es el Señor. Revisen la Constitución que tenemos. Cada uno de estos puntos del bien común están amparados en nuestra Constitución. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, Eso es simplemente adrede que ha pasado en Bolivia. No, el Señor ha permitido que suceda eso para nosotros, hermanos. ¿Sí? Pero no solamente es protector y defensor del bien. Vamos a ver en las aplicaciones cuando no hacen lo que deben, ¿sí?, sino que también el magistrado civil es el portador de la espada. ¿Sí? Él, a ver, si yo les preguntara en este momento, ¿la venganza es buena? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Dentro de nosotros decimos, no, no está bien. Y eso es bueno, es correcto, pero no también al mismo tiempo. Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. La venganza individual es incorrecta, es pecado. La venganza que viene del Señor es santa. ¿Y qué dice nuestro texto? ¿Quién es el vengador del Señor en esta tierra? El magistrado civil. O sea, el Señor va a utilizar al magistrado civil como el vengador designado para los juicios en esta tierra. Entonces, podríamos hablar de más cosas acá, pero me voy a detener ahí. Él está encargado de proteger, ¿sí?, de proteger. Ahora, nosotros tenemos que entender algo muy claro. De que el gobierno civil, y eso es lo que leí y me llamó mucho la atención y quería compartirles, el gobierno civil en cierta forma, hermanos, ha empezado a existir por el mismo mal que el hombre ha creado. Porque yo les pregunto, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, ¿qué se revolvía? Para que ellos no vuelvan a entrar. ¿Qué se revolvía? Había, dice, querubines y había, ¿qué? Una gran espada. Que lo que ellos iban a hacer, si ellos intentaban volver a ingresar al jardín del Edén, ellos iban a ser traspasados. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Que el vengador, es decir, el magistrado civil, tiene y está aprobado por Dios para la pena capital. ¿Sí? Está aprobado. Pero nuestros países, y eso es lo que vemos, ¿verdad? Tristemente vemos esa dicotomía en el corazón de las personas. Entre una falsa piedad de querer cuidar la vida de una persona que ha matado a otra, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer realmente? Entonces el Señor ha dado al magistrado civil la espada para poder realizar este tipo de juicios. Y finalmente, hermanos, los magistrados civiles, hermanos, como hemos leído, son siervos de Dios. Si bien no de una forma evangélica, salvífica, pero así como el rey Ciro, que como leíamos no lo conoció al Señor, pero fue su ungido, el que usó el Señor para sus fines consiguientes, igual los magistrados de cada país son siervos de Dios, aunque ellos no quieran aceptarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta creación es del Señor, le pertenece. Versículos 5 al 7. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Hermanos, aquí encontramos el principio de sujeción del cristiano, una sujeción piadosa,
y sincera. Nosotros no respetamos ni honramos a nuestro presidente actual simplemente para aparentar ante los demás, sino por cuestión de conciencia, como dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, si tú piensas cambiar a partir de ahora y dices, no, el Señor dice que debo respetarlo, no es solamente porque te puede castigar, ¿sí?, sino por razón de conciencia. ¿Y qué es esa razón de conciencia? Que, como nos enseñaba el hermano esta mañana, Cristo dictamina tu conciencia, y que con esa paz tú vas a decir, sí, Señor, es un hombre que tú has dictaminado sobre esta tierra y vamos a orar por él. 1 Timoteo capítulo 2 nos dice que oremos por los gobernantes. Entonces, esta sujeción, hermanos, y debo recordarles, solamente puede ser sincera y piadosa cuando procede de un corazón regenerado. Un corazón en el cual está la honra y el temor al Rey Jesucristo por encima de cualquier otra cosa. ¿Sí? Y también dice ahí, pago de impuestos. Vivimos en un tiempo, hermanos, en el que mejor si no pagamos, mejor si podemos sacar más. Pero la palabra del Señor no dice eso. Pagad a todos lo que debéis. Y yo les pregunto, en el contexto que Pablo estaba escribiendo esto a los hermanos en Roma, la situación tributaria en Roma era pesada, hermanos. No era cosa sencilla. No era simplemente un IUE, por decirlo así. No, era más. Pagad. ¿Por qué? Porque aquí dice que ellos son servidores de Dios y necesitan obviamente de qué subsistir. Y aquí dice, para el sustento del magistrado y yo claramente para el control de la maldad. Para el control de la maldad. No sé hasta qué punto nosotros podríamos imaginar un lugar, ya pasando a las aplicaciones, hermanos, un lugar donde no hubiera un magistrado civil. ¿Sí? ¿Se puede imaginar? Donde todos tengan conciencia que nadie está controlando. ¿Sí? No sé si es que ustedes han podido ver esta serie de películas que titulan La Purga. ¿Sí? ¿Qué pasa en esa serie? ¿Qué pasa en esa película? Por una cantidad de horas se levanta la ley, ¿verdad? Y puede hacer justicia. Así es el ser humano, si no hubiera un gobierno civil. Por eso, hermanos, no podemos mezclar la iglesia con el Estado, pero ambos pertenecen al Señor y ambos son dictaminados por Él. ¿Sí? Él controla las cosas, esta es su creación. Entonces no se olviden, para ir finalizando nuestro sermón, el reino de Cristo, hermanos, es una monarquía absoluta. Nosotros somos siervos de Cristo, ¿verdad? No solamente en idea, sino en realidad, hermanos. Siempre pónganse a pensar en esto. Nuestro rey está en un lugar ahorita lejano, físicamente hablando, ¿verdad? Pero presencialmente está con nosotros. Está lejano, pero va a volver. Por eso él también habla de parábolas. En parábolas que un rey se fue y dejó talentos. ¿Me entienden? Nuestro rey es rey ahora y para siempre, hermanos. Y él gobierna sobre todo. No se olviden, por favor. Agustín decía que el gobierno es un mal necesario. Porque ya digamos, ya podemos ir viendo, y no debemos negar y tampoco debemos decir de que todos los gobiernos son pues una taza de leche, porque no lo son. No lo son. No lo son. Pero simplemente, hermanos, nosotros debemos descansar en la forma en la cual el Señor va a obrar con ellos. Yo les pregunto, en términos bolivianos lo voy a poner así, ¿sí? ¿Qué es mejor?
O sea, ¿qué sería mejor para estos individuos, los cuales han obrado mal con este país? ¿Chonchocoro o el infierno? Y ahí está la explicación, hermano. Estas personas que han estado como magistrados civiles en este país y no han hecho lo que el Señor les manda hacer, subordinarse a las leyes de Cristo en primer lugar, hacer respetar el bien común y preservar, hermanos, la palabra del Señor, van a dar cuentas. Van a dar cuentas delante del Señor. Y más que rabia, ¿qué causa en nosotros? ¿Qué causa, hermano? ¿Qué causa en tu corazón? Cuando sabes que tal vez tal dictador o tal persona ha hecho lo malo delante de los ojos del Señor y que lo que le espera literalmente es el infierno. Ya no causa rabia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el juez justo, hermanos, no nosotros. No nosotros. Ahora, brevemente, hermanos, el asunto del cristiano en la política responde al llamado vocacional. ¿Sí? Nosotros, todos tenemos un llamado particular. Ahora, a mí en el pasado me habían enseñado, ¿sí?, lo cual no lo encuentro en ningún lado, porque tristemente no es correcto, ¿no?, de que una cosa son los dones que te da el Señor en la iglesia y otra cosa es el talento que te da aparte. No sé si ustedes han escuchado esa forma de explicación. Hermanos, el Señor nos da una vocación. ¿Sí? Algunos nos llama al ministerio y en el cual vamos a vivir. Por eso dice, los que predican el Evangelio, vivan el Evangelio, porque esa es su vocación. Hay otros que son llamados a ser pintores, porque son vocaciones del Señor, hermanos, porque esta es su tierra, es su reino. ¿Sí? Hay otros que son llamados a poder estar en el área política. Y si tú tienes ese llamado, pues recuerda que Cristo es Rey primero. Y quiero darte un consejo, ¿sí? Quiero darte un consejo, que tú veas la vida de Daniel. ¿Sí? Él fue exiliado con todo el pueblo, estaba en Babilonia. Pero él, por encima de todo lo que le habían ofrecido, estaba el Señor primero. Oraba 3 veces al día. Decidió no comer del alimento del rey. Fue lanzado al foso de los leones. Él tenía un lugar privilegiado. ¿Y qué decimos de José? ¿Vieron? Claro que podemos ser llamados a la arena política, pero no te olvides que Cristo es Rey. Que tú eres esclavo de Cristo. Tú eres siervo de Cristo. Y si Él te ha llamado específicamente a eso, es para que tú vayas por el bien del reino de Cristo. Es para eso. ¿Sí? Entonces, un creyente puede ser llamado, hermanos. Puede ser llamado. Pero ojo, cuidado te equivoques y estés queriendo volver a Bolivia una iglesia, ¿no? Y hemos visto cuáles son los errores de querer hacer eso, ¿no? Son 2 esferas muy diferentes. Muy diferentes. Pero que están gobernadas y controladas por Dios. Y Cristo, Rey sobre los 2. ¿Sí? Ahora, otra aplicación, hermano, no somos víctimas cuando nos rebelamos contra el magistrado civil por causas ideológicas. Al contrario, somos abiertamente rebeldes contra el orden establecido por el Señor. ¿Sí? Todos hemos cometido esto tristemente. Tristemente. Por otro lado, hermanos, no es una excusa que el gobierno sea incrédulo, como ya hemos demostrado. ¿Sí? No es una excusa para que deshonres y resistas al mandato que el Señor ha puesto en esta tierra. No. Ahora, quiero darte algunas razones para la desobediencia civil bíblica. Primero,
cuando nos piden el rechazo o renuncia a la fe. Hermanos, uno de los misioneros, primeros misioneros que vino aquí a Bolivia, ¿sí?, vino en la época cuando todavía la Constitución no permitía ningún credo, aparte del católico apostólico romano, como decía la Constitución. Y a la salida de Cotagaita, pues lo apedrearon, lo mataron, ¿sí? Lo mataron. Él estaba aquí por los fines consiguientes del Evangelio de Cristo. ¿Ya? Entonces, una razón para la desobediencia civil bíblica es el que te obligan a rechazar a Cristo como el Señor, como hicieron con otros hermanos en el pasado, o que te obligan a renunciar a tu fe. O qué sé yo, tal vez te ofrecen un buen puesto en alguna administración pública y te dicen, pero no tienes que hablar que eres cristiano. No tienes que decir que eres cristiano. Eres cristiano para vos, para tu familia, ahí bonito. Pero ya tienes que mostrar nomás empatía con todos. ¿Lo vas a aceptar? ¿O vas a desobedecer? Ahí sí es un motivo para desobediencia bíblica. Porque eso no se puede, hermanos. Porque Cristo es Rey. Segundo, si hay alguna censura a la predicación del Evangelio, por la misericordia del Señor en esta tierra, nosotros podemos exponer nuestras ideas libremente, dice la Constitución. ¿Sí? Podemos exponer el Evangelio. Pero si eso se tornara en que no se puede, nosotros, hermanos, no vamos a parar de reunirnos aquí. ¿Sí? No vamos a parar de seguir llamando al arrepentimiento al pecador, a que venga al dominio de Cristo. No lo vamos a hacer. ¿Sí? Ahí sí vamos a desobedecer, hermano. Y también, cuando nos pueden obligar, ¿no?, a defender o a callar sobre hechos pecaminosos. En la actualidad, ¿cuál es el boom en Latinoamérica? El pañuelo verde, ¿verdad? Gobiernos que no se están alineando con la ideología de género, bueno, no están avanzando, según ellos. No vamos a hablar más de eso, pero simplemente quería mencionarles de que es una razón bíblica de desobediencia al magistrado civil cuando nos obligaran en esta iglesia a decir, ¿saben qué? No pueden hablar en contra de los homosexuales o en contra del aborto. Porque no, es un pecado, como todos, que necesita el perdón de Cristo. ¿Sí? Y quiero dejar en claro eso, hermanos. Una persona homosexual o una persona que ha abortado no es peor que nosotros. No, no lo es. Si bien tiene un peso de conciencia más grande por el pecado que realizó, tiene, aun si está vivo, perdón del Señor en Cristo. Tiene. Y eso es lo que va a hacer la iglesia. Va a continuar con él. Entonces ahí sí vamos a desobedecer. Sí. Ahora, donde tú desobedezcas en simplemente porque no se alinea como tú piensas o no crees que es de la forma correcta y viene contra ti algo, no te quejes. No te quejes. ¿Sí? Porque claramente hemos leído, si haces lo bueno, no te pasa nada. Y es cierto, ¿a quién de nosotros nos ha pasado algo? Si estamos viviendo como el Señor nos manda a vivir. Es cierto, hermanos. Es lógico. El pago de impuestos, hermanos, y normas financieras han de ser cumplidos porque el Señor así lo manda, hermanos. Nos cuesta muchas veces pensar eso, ¿no? Pero, nuevamente, ellos van a dar cuentas de lo que están haciendo. ¿Sí? 1000 veces van a preferir haberse quedado en Chonchocoro, ¿sí?, o en el Abra, que estar toda la eternidad en el infierno por haber pisoteado el reinado de Cristo. ¿Sí?
Y finalmente, hermanos, quiero que entiendan ahora lo que nuestros hermanos escoceses tenían justamente por lema. Ellos decían por la corona de Cristo y el pacto. Y cuando decía la corona de Cristo se referían a esto. En ese tiempo la iglesia establecida había dicho de que el rey era la cabeza de la iglesia. Y ellos han dicho, no, Cristo es la cabeza de la iglesia. Como hemos aprendido, ¿se acuerdan? Como hemos visto. Y hermanos, la iglesia en el carácter reformado en Bolivia, averiguando un poquito más, hermanos, ya en el carácter confesional, la primera que se registra en Bolivia es en los años 80. Hermanos, lo que el Señor nos está mandando a hacer en esta pequeña misión es algo que oremos que trascienda, que crezca. Porque hasta ahora nuestros amados hermanos en Cristo se han relegado a un lado, por la corriente tal vez denominacional que han tenido hasta ahora. Pero el pensamiento reformado, hermanos, de verdad, vemos que poco a poco recién está el Señor teniendo misericordia de esta tierra. Y nosotros tenemos que estar prestos, hermanos, para servir a nuestro Rey. Prestos, hermanos. ¿Sí? Debe ser un aliciente por la corona del Cristo y el pacto, hermanos, para que enseñemos a nuestros compatriotas que Cristo realmente es el Rey. Él es el que gobierna en esta tierra. ¿Sí? Y finalmente, a ti que no eres un siervo de Cristo, quiero que veas tu posición en este preciso momento, delante de todos los pasajes que hemos meditado, delante de toda la realidad que has visto, escritural. ¿Cuál crees que es tu futuro? ¿Crees que tu rebeldía te va a llevar a algún lado? ¿Crees que levantar tu mano contra el Creador es suficiente para que quedes libre y exonerado de lo que te espera? No. Ve a Cristo, honra al Hijo. Mira tu vida. El Señor es amplio en perdonar, dice la Escritura, y su misericordia es grande. Así como el Dios que hemos visto al principio de este servicio, un Dios que no se niega a sí mismo, un Dios que es amparador. Ese mismo Dios es justo. Y por amor a tu alma te pido que arregles las cosas con Él. Él odia el pecado y está airado con el pecador todos los días de su vida. Necesitas ir a Cristo. Y Él dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Ve a Cristo, descansa en Él y sé siervo del gran Rey, el cual reina tanto en el gobierno civil como en la iglesia. La doctrina que hemos aprendido entonces brevemente es que la piedad del creyente y el gobierno civil, ¿no?, es decir, cómo nos comportamos, se manifiesta en el sometimiento a las autoridades impuestas por Dios para la gloria de su santo nombre. Un creyente piadoso honrará a sus gobernantes y pagará sus impuestos para el sostén del gobierno y del bien común. Vamos a alabar a nuestro bendito Señor en esta tarde cantando el Salmo número 2. Un salmo que realmente quiero que cale su corazón, hermanos. Quiero que vean qué es lo que va a suceder con aquellos que se levantan contra el reino de Cristo. ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su fin? ¿Sí? ¿Cuál es su fin?